Hola con todos, nosotros somos estudiantes de nivelación de la Universidad Laica Eloy Alfaro, Extensión El Carmen. Este video está dirigido por la licenciada Wendy Arteaga y los integrantes Amy Balta, Arturo Cedeño, Gabriela Chuez y María Fernanda Cedeño. Como primer tema, la Guerra Fría y sus repercusiones mundiales. La Guerra Fría dominó la segunda mitad del siglo XX y se tradujo en el colapso del comunismo. Fue un periodo de tensión entre los Estados Unidos y la Unión Soviética entre los años de 1940 y 1980. Todo comenzó con el fin de la Segunda Guerra Mundial y se llamó Guerra Fría porque no se activó la guerra entre ambas naciones, probablemente por temor a una escalada nuclear. Hubo muchos conflictos indirectos como las guerras de Vietnam y Corea. Tuvo lugar la crisis de los misiles cubanos en 1962. La Unión Soviética mandó un total de 42 misiles de alcance medio y 24 misiles de intermedio a Cuba. Estados Unidos amenazó con invadir Cuba por dicha cuestión, con lo que en última hora los misiles fueron retirados con las personas americanas de no invadir Cuba, aunque la Unión Soviética y China forjaron una alianza en 1949. También la Unión Soviética invadió Afganistán en 1980, lo que llevó a los americanos y a sus aliados boicotear los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980. Por otra parte, la guerra de Afganistán resultó un factor importante para la quiebra de los soviéticos. En los años 80, el presidente norteamericano Ronald Reagan definió a la Unión Soviética como un imperio del mal. En 1989 hubo una retirada soviética de Afganistán y un año más tarde se firmó la reunificación de Alemania, como Gorbachev como figura importante. Finalmente, el colapso de la Unión Soviética en 1991 propició el fin de la Guerra Fría. Algunas de las causas principales se pueden resumir en que la Unión Soviética quería difundir su ideología comunista a todo el mundo, lo que alarmó a los americanos que odiaban ese sistema político. La adquisición de armas atómicas por parte de los americanos alertó enormemente a los soviéticos. Ambos países temían el ataque del uno al otro. El presidente americano sentía una aversión personal contra el presidente ruso Joseph Stalin. India, proceso de liberación e independencia. En el siglo XV el territorio de la India fue ocupado por los portugueses y luego por los holandeses, franceses e ingleses, estos últimos más poderosos a partir de la rebelión de los cipayos. La Compañía Británica terminó su existencia y la India pasó a ser una colonia británica, siendo designada en 1876 la reina Victoria como su emperatriz, y a partir de la Primera Guerra Mundial se desarrolló un proceso independentista a cargo del líder Mahatma Gandhi. Sus medios de acción descartaban la violencia y consistían en medidas de no colaboración. Gandhi impuso la vuelta a la industria artesanal, usando por ejemplo el hilado manual, en señal de boicot a las industrias británicas, a la que acusaba de la ruina económica de India. En 1930, Gandhi impulsó la abstención del pago de impuestos, sobre todo el que recaía sobre la sal, realizando con sus seguidores una caminata que los llevó hasta el mar de Omán. Esto le costó la pérdida de su libertad, que recuperó en 1931. Luego de la Segunda Guerra Mundial, la India ayudó a los ingleses con la promesa de obtener su independencia y con la condición que se resolvieran las diferencias entre hindúes y musulmanes. Al dictarse la Constitución de 1935, el Estado se dividió entre la Unión India y Pakistán. Esta división fue rechazada por Gandhi. El primer ministro Churchill se había opuesto a la independencia de la India. En 1942 encarceló a muchos líderes del Partido del Congreso, pero con el triunfo de los laboristas la situación cambió y en 1947 se acordó el retiro de los ingleses del territorio hindú. El 15 de agosto de 1947 se estableció formalmente la Unión India, gobernada por Nehru como primer ministro, y en 1948 Gandhi murió asesinado por un fanático.
En 1949, por una nueva constitución, la India se convirtió en una república federal. La Revolución Cubana dio inicio cuando Eduardo Chivas, del Partido Ortodoxo, siendo el gran triunfador de las elecciones de 1952, se suicidó, abriendo un partido político que cubriría a Fulgencio Bastidas, quien había participado del Movimiento de la Paz y que, para agradar a los Estados Unidos, manifestó una línea anticomunista mientras aumentaba la presión política de los izquierdas. En este contexto, Fidel Castro organizó el 26 de julio de 1953 el asalto al cuartel Monada en Santiago de Cuba para tumbar la dictadura, pero fracasó y es obligado a irse de Cuba exiliándose en México. En 1956 aparece un nuevo grupo revolucionario llamado los M-26-7, Movimiento del 26 de Julio, con una ideología nacionalista y democrática, con el mandato de Fidel Castro y el Che Guevara. En febrero de 1958, el ejército rebelde logra instalarse en la Sierra Maestra para dar inicio a la guerrilla contra Batista. Luego de esto, Estados Unidos retira su apoyo del gobierno Batista. El 16 de febrero de 1959, Castro es elegido como primer ministro, implementando algunas reformas: la primera reforma agraria, el cierre de casinos y campañas de alfabetización. Luego de también declararse a Cuba como un país comunista, Estados Unidos ante todo esto decide ponerle presión y miedo, suspendiendo la compra de azúcar y bloqueo económico a Washington. Con esta situación, Fidel Castro le pide ayuda a la Unión Soviética, quien le brinda combustible, préstamos, armas y tecnología. El 3 de octubre de 1965 se crea un partido comunista comandado por Fidel y el Che Guevara. El 9 de octubre de 1965 el Che Guevara se retira de su cargo y se va de Cuba hacia el Congo en busca de nuevas revoluciones como guerrillero. Pero el ejército boliviano lo captura y es asesinado en Liguera el 9 de octubre de 1967. El 2 de diciembre de 1976, Fidel Castro es elegido presidente con una dictadura socialista. Tiempo después ocurre la caída del muro de Berlín en diciembre de 1989 y en 1991 la Unión Soviética decide retirarse de Cuba voluntariamente. Conflicto árabe-israelí se dio a finales del siglo XIX en un contexto en el que interviene el desarrollo del nacionalismo y la persecución que sufre la población judía, en la cual nace el movimiento sionista. El pueblo de Israel estaba poblado mayoritariamente por árabes palestinas, que habían sido parte del Imperio turco desde el siglo XVI. Desde 1882 se establecen las primeras aldeas pioneras. Debido a los acuerdos de Sykes-Picot, Palestina pasa como mandato de la Sociedad de Naciones a ser administrado por los británicos. La llegada de los colonos judíos con un alto nivel tecnológico hace que los enfrentamientos entre las poblaciones árabes sean más atrasadas y los judíos que erigen la próspero kibutz, colonias cooperativas. Finalmente, el Reino Unido deja el tema en manos del Consejo de Seguridad de la ONU, que acuerda un plan de partición de Palestina, la cual los árabes no aceptan. El 14 de mayo de 1948, David Ben Gurión proclamaba la independencia de Israel.